Buenos días, hermanos, hermana. Siempre es bueno reunirnos para reflexionar en la palabra de Dios. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te agradecemos por la vida que nos das, pero también por la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Ayúdanos a encontrar cuál es tu voluntad para nosotros y ayúdanos a cumplir con tu voluntad también. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a continuar el estudio del libro de Éxodo. Sin embargo, como lo último que vimos fue el capítulo número 2, solo me quiero referir un poco a algunas ideas del capítulo 2, de los versículos del 23 al 25, que dice de esta manera: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Eso está en el capítulo 2. Aquí, por ejemplo, hay algunas palabras claves que para mí son importantes, porque el pueblo, dice el texto, que gemía, y lo visto ya anteriormente. ¿Por qué gemía el pueblo? Había mucho sufrimiento, ¿verdad? ¿A causa de qué? Explotación. Exacto. Por eso he colocado estas palabras aquí, ¿verdad? Porque viene desde los capítulos anteriores y lo que vamos a ver en este capítulo 3, ¿verdad? Dice el texto que el rey de Egipto murió, o sea, el faraón murió. Pero le sucede a otro, ¿verdad? Y en esa cadena, pero lo que se mantiene, hay cambio de rey, cambio de faraón, pero no cambio de condiciones sociales, culturales, políticas, económicas. Eso no hay cambio, se mantiene el mismo. Y por ejemplo, lo que no cambia es la esclavitud, lo que no cambia es la opresión. Entonces el versículo 3 dice que aconteció después de muchos días, ¿verdad? No se sabe cuánto. Bueno, hay una manera de saberlo, ¿verdad? Pero en la cuestión histórica, porque hay una presunción, ¿verdad?, de quiénes eran los faraones de turno. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Servidumbre es esclavitud. Y esclavitud, ¿verdad? Yo voy a insistir también ahora, pero también un poco anteriormente, que la esclavitud es concreta, es física, concreta, palpable, sufrible, corporal, nada de espiritual, ¿verdad? O sea, no, es que hay ciertas interpretaciones que a veces piensan de que esta esclavitud fue una esclavitud, pero una esclavitud espiritual, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver con eso, en mi interpretación. Entonces, la esclavitud, ahora tenemos aquí un integrante, el más joven, ¿verdad? Entonces, es concreta. Por eso es que gemía el pueblo. Por eso es que sufría el pueblo. Y por eso también, aunque no lo dice el texto, pero cuando hay una opresión constante, sistemática, perdurable, la gente se muere. La gente se muere. Este pueblo de Israel, al sufrir esa esclavitud, gemía. A causa de eso, ¿verdad?, de la esclavitud. Y clamaron. Subió a Dios el clamor de ellos por motivo de la servidumbre, o sea, de la esclavitud,
o sea, del sufrimiento, o sea, de la opresión. Entonces dice el texto que el pueblo de Israel gemía a causa de la esclavitud y entonces y clama a Dios. Clama a Dios. Sube ese clamor, dice el texto, a Dios. Y entonces Dios, dice el versículo 24, oyó Dios el gemido de ellos. A mí me parece importante eso. Importante que uno pueda extraer de ahí también enseñanzas para el momento actual. Todos o todas podemos afrontar de una manera o de otra, de manera más crueles o menos crueles, pero también podemos experimentar sufrimientos actualmente, angustias actualmente. Pero no hay que desistir de buscar a Dios. Hay que clamar a Dios y no hay que desistir de hacerlo. Entonces, para mí, por ejemplo, es una enseñanza también. Imagínense pasar todos los días aguantando esa esclavitud, ese sufrimiento. Y yo sé, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, me imagino. Bueno, lo sé por mí, ¿verdad? Pero por ustedes me imagino que a veces uno se desespera porque Dios no le responde rápido, inmediatamente. Y entonces uno dice, ¿y por qué va? ¿Es que acaso no me escucha? Y en el peor de los casos decimos, ¿es que acaso no existe? ¿Por qué permite eso? ¿Verdad? ¿Será que acaso que Dios lo permite? Ese no es el punto de la clase, pero a mí me pareció bien traerlo, ¿verdad? Pero este pueblo entonces sufriendo, muriendo desde no sé cuánto tiempo atrás. Ahí aparece una cantidad de años, pero en este momento preciso de este texto no sé cuánto tiempo ha pasado, pero ha pasado un montón de tiempo. Se han muerto faraones, han llegado al poder nuevos faraones y la esclavitud sigue y constante, eso, ¿verdad? Dios escucha el gemido del pueblo, el clamor del pueblo lo escucha Dios. Y entonces por eso la segunda cosa que quiero resaltar, oyó Dios el clamor del pueblo, el gemido del pueblo. Y la tercera cosa es que miró Dios a los hijos de Israel y los reconoce, los identifica. Unos comentaristas dicen que Dios ahí toma conciencia de la realidad que está pasando. Otros dicen que a partir de ahí, del clamor, entonces Dios toma acción en la situación histórica, social, económica del pueblo. Bien, la intervención de Dios es una intervención también de las mismas características de la esclavitud. La intervención de Dios es real, es concreta, es palpable, es histórica, es social, es económica, porque tiene consecuencias, que es lo próximo que vamos a ver ahorita. ¿Qué es la esclavitud que padecía y sufría el pueblo de Israel? Es concreta, ¿verdad? Es real, es histórica, es social, es económica. Ahora bien, quiero preguntarles, ¿qué es lo que provocaba la esclavitud? ¿Qué resultados provocaba la esclavitud? Pero aquí sí me gustaría que participaran y que hagamos una diferencia, porque hay diferencia. La esclavitud provocaba ciertas cosas para los egipcios y la esclavitud provocaba ciertas cosas para
el pueblo de Israel. ¿Cuáles son? Según el texto, lo que ustedes ya conocen. La esclavitud, ¿qué provocaba? Ya vimos el capítulo 1 y el capítulo 2. Ya tenemos eso, suficiente elemento como para poder responder eso. ¿Qué provocaba? Ya viene el dedo, porque, ¿verdad? Como aquí no mucho le gusta la... Ahí está el micrófono, hermano. Para los egipcios puede ser riqueza porque sabemos que era mano de obra. Perdón. Era mano de obra, entonces podía ser riqueza o producción. ¿Para quién? Para los egipcios. Mano de obra barata, ¿verdad? No pagaban. ¿Perdón? Gratis, exacto. Ni barata, porque barata significa un costo pequeño. Bueno, tenían el ejército que los... o de comer, ¿verdad? Exacto. Vaya, chivo. Producción, tanto de los aspectos agrícolas, pero también en servidumbre. Eso tiene un costo. Por eso digo que la esclavitud tiene consecuencias económicas. ¿Qué más provocaba? Dígame. Le va a llevar el micrófono. Ayer reflexionábamos en el diaconado sobre lo que es carga. Carga. Y allí la esclavitud produce, aparte de una carga física, que hay que hacer un trabajo. Por ejemplo, los mineros en algunas ciudades de los Estados Unidos en aquel tiempo trabajaban prácticamente para otros. Exacto. Pero también produce cargas emocionales, carga de impotencia, etcétera. Muy bien. La esclavitud entonces tiene consecuencias emocionales. Además de una carga física, los garrotazos, el cansancio de la labor, los castigos, también hay una carga emocional, la frustración de no ser libre. Me imagino que preferían morirse, pues, ¿verdad? Me imagino. ¿Qué otras provocaba la esclavitud? No. Sí. L. Sí. Muy bien. Había un castigo físico, ¿verdad? Había un castigo físico, pero también que tanto era el castigo que hasta provocaba entonces muerte en el pueblo de Israel a causa del castigo. Muy bien. Entonces, para el pueblo egipcio esto significaba un superávit económico, ¿verdad? Para el pueblo de Israel una miseria económica. Era una situación de subsistencia, de sobrevivencia. Los mantenían vivos, pero porque ellos interpretaban eso, ¿verdad? Acuérdese del capítulo 1, acuérdese del discurso del faraón, de aquel faraón que inicia todo este proceso. Y yo hablaba de un proyecto de muerte. Entonces, en ese discurso mete miedo a la población egipcia.
Y yo les decía en la segunda clase que vimos en el capítulo 2 de que hay que decodificar ese discurso, porque en el discurso va todo el aspecto ideológico para sustentar después la política del faraón. No es y eso hasta la fecha sucede, hasta la fecha. Primero se da un discurso y después vienen las medidas, ¿verdad? No para que uno comprenda, algunos sectores van a comprender, para la mayoría de los sectores van a sufrir eso. En este caso, el faraón quiere que los egipcios entren en esta dinámica, porque no han estado en esa dinámica de la esclavitud, en esa realidad. Entonces provoca miedo y después el pueblo egipcio es un aliado del faraón. Popularmente decimos se los mete a la bolsa y luego viene con las medidas a golpear. Esto no es solamente esto también no hay que verlo ni reducirlo a una lucha étnica. ¿Verdad? No hay que reducirlo a eso. Sí tiene que ver, pero no hay que reducirlo en eso. Dígame. En esto de la esclavitud, por encima de todo esto hay una cosa más grave de lo que nosotros pensamos, y es la deshumanización. ¿Qué quiero dar a entender con esto? En la medida que el imperio egipcio se hace fuerte militarmente, esclaviza a otros seres humanos igual que ellos, pero que no los ve como seres humanos, sino como animales. No tienen la misma categoría humana que ellos. Y los deshumaniza tanto que los lleva a la figura de la bestia, una bestia de carga que se le da puntapiés, latigazos. No son humanos, son animales, son bestias irracionales. Pero en la misma medida que los egipcios están esclavizando a tantos pueblos, no solo al de Israel, que estaba incluido ahí, los ha deshumanizado y los ha hecho descender a la categoría de la bestia. Pero en la misma medida, ellos se van deshumanizando a ellos mismos. Ellos no van entendiendo que son seres humanos, sino que también se vuelven animales y bestias. Imagínense ustedes cuántos años tiene esto del Éxodo, 4.000 años, 5.000 años quizás, según los investigadores. Y eso lo podemos ver hoy en el conflicto entre Israel y Palestina. El pueblo judío considera perros a todos los que no son judíos. Entonces, matar un perro no vale mucho. No consideran seres humanos. Son sujetos de exterminio. ¿Cuántos muertos han causado ya? Y en el mismo sentido, exactamente, los palestinos consideran a los judíos animales o bestias a los que hay que matar. Los rusos contra los ucranianos, al invadirlos y bombardearlos, consideran que no son seres humanos, que mueran, les destruyen sus plantas de producción. Y por su lado, los ucranianos exactamente igual consideran a los rusos animales o bestias. El candidato a la presidencia de Estados Unidos dice que todos los latinos somos hoyos donde se va la suciedad. Inodoros nos ha llamado. Y un montón de cosas. Entonces, el gran peligro, lo que me asusta a mí ahorita es la deshumanización, tanto del opresor como del oprimido, porque durante 400 años el pueblo de Israel no se consideraba ser humano, sino que somos animales de cargas. Entonces se pierde la imagen y la semejanza de Dios. Eso para mí es gravísimo. Muy bien, gracias.
Ese es el contexto. Este es el contexto. Decenas de años, cientos de años ahí. Generaciones vienen, generaciones van, y sufriendo eso. Aquel dicho, por ejemplo, salvadoreño popular, el que nace maceta no pasa del corredor, es suave comparado con esto. Pero tiene su base ideológica ese dicho popular. Si yo nací campesino, no tengo que aspirar a otra cosa. ¿Por qué? Porque nací campesino. Y eso se le incrusta a uno aquí. Y entonces uno, cuando va a trabajar con las comunidades, ve reflejado eso. Siglos de esto. Y entonces cuando uno empieza a trabajar con ellos, con ellas, y hay un aspecto en psicología que se llama indefensión aprendida, que es peor que el asistencialismo. Es peor que eso. Las personas que tienen una mentalidad asistencialista, que es bancaria, que es dominada, una persona que es asistencialista dice, voy a ir a ver a esa reunión a ver si me dan algo. En la mentalidad de la persona de la indefensión aprendida es, no, a mí nunca me dan nada, así que por eso no voy a ir. Es peor todavía que el asistencialismo, y eso es aprendido. Y si es aprendido, es enseñado, ¿verdad? Entonces, cuando plantea el pastor Luis, ¿verdad?, la deshumanización, eso es para todos y para todas, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ese es el contexto. Y aquí viene una cosa que para mí es fascinante, ¿verdad?, de este libro. Aquí entonces comienza Dios a intervenir. Anteriormente no se ha visto. Cifra y Fua solamente son representantes, ellas evocan a Dios, ellas hacen presente a Dios, Cifra y Fua, pero no aparece Dios en capítulo 1. Solamente en el capítulo 2, en el final, es donde aparece de que Dios escucha y Dios ve. Dios escucha el clamor, Dios escucha el gemido, Dios escucha el clamor del pueblo oprimido, pero también dice que mira la opresión, mira la servidumbre, mira la angustia, el sufrimiento de ese pueblo. En ese sentido, entonces, yo saco también una enseñanza, ¿verdad?, de que Dios, a pesar de que no nos responde, sí se fija lo que pasamos, sí se da cuenta, pero también uno tiene que hacer como el pueblo, ¿verdad?, de clamar a Dios también, de buscarle, ¿verdad? Ahora, quiero invitarles a leer el capítulo 3, los versículos del 1 al 6, nada más. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? La curiosidad es generacional, ¿verdad? O sea, la cuestión es histórica también. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy, en otras palabras, ¿verdad? Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de
Jacob. Aquí entonces comienza Dios a ser protagonista de esta realidad, de la realidad que está afrontando el pueblo de Israel. Ahí, lo primero que hace es establecer contacto con Moisés. Eso me hace suponer que anduvo buscando quién, ¿verdad? Me hace suponer que planificó Dios cómo iba a ser el proceso de liberación del pueblo de Israel. Porque no improvisa. ¿Por qué? Porque desde Génesis se ve eso. Desde la creación se ve esa planificación. Moisés tenía una vida resuelta, tranquila, seguramente con las mismas preocupaciones del diario vivir, ¿verdad? De las ovejas, ¿verdad? De llevar el ganado, de conseguir agua. No es cosa fácil eso tampoco, pero lo tenía resuelto. Vivía con su esposa y con su hijo, y con la familia, con el suegro y la demás familia, ¿verdad? O sea, él viene siendo, y lo integran a la familia del suegro, y desarrolla toda la labor económica que están haciendo ellos. Entonces tenía una vida resuelta. A mí me llama la atención porque lo que le manda a Dios, ¿verdad?, es a revolucionarle toda la vida a Moisés, ¿verdad? Y entonces Moisés tenía esa vida cotidiana, resuelta, sin apremios casi, ¿verdad?, comparado a lo que va a hacer. Apacentando las ovejas. El ángel de Dios dice que se le presenta en la llama de la zarza que está ardiendo. Y es curioso, ¿verdad? O sea, no se quema. Eso de consumir es porque no se quema. Y le da curiosidad al hombre. Eso de que solo las mujeres son curiosas es mentira, ¿verdad? Es una cuestión de género. Eso, hombres y mujeres, chambrosos, curiosos, metidos. Aunque no todo hombre ni toda mujer. Es así, ¿verdad? Y es que hoy que venía en microbús, ¿verdad? Venía parado. Y un joven venía con su teléfono. Y entonces yo desde que me subí al microbús, vi y me fui para atrás. Y generalmente, ¿verdad?, cuando alguien va así, yo me he fijado también de que va uno así y otro va con el teléfono, van queriendo ver qué va viendo, ¿verdad? Y como que el chero, pues sí, yo venía así y venía viendo para adelante, sí, ¿verdad? Y yo lo veía que él levantaba la cabeza y veía, a ver si yo lo estaba viendo, ¿verdad? Y eso me hizo recordar otros pasajes en buses, ¿verdad? De que en una ocasión unas que iban adelante le dice, ¿qué le interesa lo que voy viendo o es que es solo metida? Le dice una a la otra, ¿no? Y entonces casi se pelearon esas ahí, ¿verdad? En otra ocasión. Pero entonces, eso de la curiosidad es normal, no es ni malo ni bueno, es existencial esa onda, ¿verdad? Entonces, Moisés ve el espectáculo a cualquiera, ¿verdad? A cualquiera. Yo creo que, voy a bromear, ¿verdad? Cualquiera, por ejemplo, si ve a una persona de blanco en la noche pasando ahí, todos vamos a querer saber quién es, ¿verdad? O salimos para allá. Para allá creo yo, ¿verdad? Entonces, pero Moisés no. Moisés, un agricultor, un campesino, pues no ganadero, ¿verdad? También podría ser, ¿verdad? Pero ve que el arbusto el árbol ¿verdad? Bueno, depende de si lo dejan crecer, ¿verdad? Zarza prende fuego y ve que no se consume, no se quema. Voy a ver qué es, va, porque esto no es normal. Voy a ir a averiguar. Y ahí va el curioso, ¿verdad? Pero es chivo que sea curioso. Eso es bueno. En este momento fue una cosa muy buena. Como también es buena cuando uno quiere saber o quiere aprender algo, ¿verdad?
y averigua, investiga. Eso es muy bueno. Va y antes de que llegue, entonces Dios le llama. Moisés, Moisés, aquí estoy. Y él le dice, quítate los sandalios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el lugar donde estás es santo. Es santo. La presencia de Dios santifica el lugar. No es que la tierra sea santa, como decimos a veces allá en Israel, ¿verdad? Esa tierra no es santa. Donde está Dios, por cuanto Dios es santo, santifica. Solo lo quiero mencionar así, ¿verdad? Porque a veces creemos de que las cosas son santas. Y si tengo una cosa santa, me va a ir bien. O me voy a curar. Yo les he contado a veces que a veces agarran la Biblia así, ¿verdad? Como fetiche. Fetiche con F, no con M. Póngasela en el lugar donde le duele, ¿verdad? Y en el nombre de Dios se le va a quitar. No, esto no sana. Quien sana es Dios. Dios es santo. Y entonces Él hace santo ese lugar. Y le dice a Moisés, quítate las sandalias, ¿verdad? Porque el lugar donde estás es santo. Y Él obedece. Lo primero que hace Dios entonces es presentarse con Moisés. Y dice en el 6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí hay dos cosas que me gustaría resaltar. Una es que Dios toma la iniciativa de comunicarse con Moisés, a partir del clamor del pueblo. Como que la causa es en Dios cuando se da cuenta de la realidad y este pueblo le clama, escucha, ve y atiende. Entonces, esa es una. Y la segunda, Dios siendo Dios, se comunica con respeto a Moisés. Primero lo que hace es que se identifica quién es Él, con Moisés. Y lo trata con respeto. No lo hace como es Dios, ¿verdad? No lo hace con prepotencia, con arrogancia. No presume de su poder. Dios tampoco presume de su sabiduría, sino que tal parece, yo interpreto, de que en un sentido Dios se abaja a Moisés para comunicarse con él. No se hace Moisés, pero Dios deja todo su poder, su sabiduría, todo eso. Y entonces se abaja para comunicarse adecuadamente con Moisés. Y lo hace con respeto. Primero lo que hace es presentarse. No le lanza el llamado ya va, primero. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso. Y también yo trato de encontrar una enseñanza muy importante ahí. El que Dios se aproxime a Moisés con cuidado y con respeto, a mí me parece que todo creyente en Dios debiésemos de comprender y replicar también. Debemos de aprenderlo y replicarlo también, con cada hermano, con cada hermana, con cada persona con la que nosotros nos encontremos, con cada persona con la cual tengamos algún tipo de contacto, vinculación o relación. Tratarnos con cuidado
y con respeto. Y voy a hacer uso de lo que dijo el pastor Luis, porque eso nos sensibiliza, ¿verdad? Ser hijo de Dios, hija de Dios, no me presume nada, más que la vinculación con Dios. Y entonces, el ser hijo y el ser hija de Dios, lo que sí me exige es aprender de Dios y replicar su voluntad. La segunda cosa entonces es que Dios actualiza a Moisés. Moisés no sabe lo que está pasando ahorita. Han pasado muchos años. Él supo cuando salió en guinda que lo iban a matar, el faraón aquel, ¿verdad? Pero ese faraón ya murió, ¿verdad? Entonces, lo segundo que hace después de presentarse Dios, entonces lo actualiza. Versículo 7, si quieren me acompañan ahí ustedes y yo lo leo. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y ahora quiero invitarles a que se vayan directamente al 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios está actualizando a Moisés. Y a mí me gusta esto de los verbos. Por ejemplo, dice Dios en el 7, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor a causa de sus capataces, de sus opresores, en otras palabras. He conocido su angustia. Todos son en el sentido de que Dios está al tanto de la realidad de su pueblo. Esa imagen de que Dios está en el cielo, ¿verdad? Y la idea tradicional es que el cielo está allá arriba, más allá del sol, etcétera, etcétera. Un lugar desconocido. Es muy contradictoria con esto, porque es un Dios que ve, oye y conoce. O sea que siempre ha sido así. Dios ha estado en medio del pueblo, ha estado en esta historia humana. No pasa desapercibido nada, no ignora nada. Entonces alguien me estaba diciendo, mira, ¿y por qué hace tanta cosa Dios, verdad? Tanto drama, ¿y por qué no mató a los egipcios y todo, verdad? Porque no es ese el plan, ¿verdad? No es eso. Si fuese Dios así, de nada se diferenciaría el faraón, por ejemplo. En el versículo 7 entonces dice, he visto, he oído y he conocido. En el versículo 9 dice, el clamor de los hijos de Israel ha llegado delante de mí. He visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Toda aquella persona que oprime a otra es opresor. Y el que sufre la opresión es oprimido. Por eso es que están los términos estos, las palabras estas. Por eso es que Dios habla de la liberación de la opresión. A mí me parece fascinante esto, ¿verdad? Porque a veces creemos de que Dios es un ausente. Pero en una realidad de muerte, de sufrimiento, de opresión, entonces Dios está tomando ya los primeros medidas del proceso de liberación. Nosotros ya sabemos la historia. Por eso es que yo a veces ando pivoteando así, ¿verdad? Pero por eso es que busca a Moisés. Porque ya decidió intervenir. Después vamos a ver por qué elige a Moisés y no a otro, ¿verdad?
¿Hay algún comentario sobre eso hasta aquí? ¿No? Claro como la horchata, transparente como la cebada. Dios conoce el dolor, la angustia, la aflicción, la opresión y la muerte de su pueblo en esta época y en la época que nos toca vivir. Lo que pasa es que Dios es complejo, nunca lo vamos a entender, pero sí tenemos que mantenernos firmes en reflexionar su palabra para descubrir eso. Eso sí, eso sí. Dios conoce entonces la realidad de su pueblo. Por esa realidad de muerte y de sufrimiento y de opresión, ahora les invito a ir al versículo 8, y entonces dice Dios, ¿verdad? Y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. En virtud del versículo 8 y el 9, donde dice que ha visto, ha oído, he conocido, el clamor ha subido delante de él, ha visto la opresión, en virtud de eso entonces él dice, he descendido para liberarlos de mano de los egipcios. Ha descendido para sacarlos de aquella tierra de muerte para una realidad de esclavitud y de opresión a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluya leche y miel. Eso se lo dice a Moisés. Lo está poniendo, dicen los abogados, en autos. Está actualizando a Moisés. Moisés ha tenido una vida resuelta ya, lejos. No está en contacto. Ahora no, ¿verdad? Con el teléfono podemos saber sabemos más o menos en cuestión de un par de minutos el bombardeo, por ejemplo, ¿verdad? En una parte, los asesinatos en otra. O los adelantos de la ciencia para poner brazos biónicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en ese momento no. Entonces ubica primero a Moisés y ahí es donde yo destaco que tiene cuidado con Moisés y tiene respeto de Moisés. Primero lo llama, ¿verdad? Le dice que se quiten las sandalias, porque tierra santa es. Perdón, lo primero entonces lo que le dice es, se presenta, yo soy fulano. Entonces, después lo ubica en la realidad. Es casi como decíamos antes, un análisis de coyuntura que está haciendo Dios. Y se lo lanza, se lo dice a Moisés. Y después viene el llamado. Después de eso viene el llamado. No hace primero el llamado y después te explico, ¿verdad? No. Dios tiene cuidado y respeto de Moisés. Dios entonces va a intervenir para acompañar a su pueblo en ese proceso de liberación. ¿Algún comentario? ¿No? Pregunto yo entonces. Dime, solo espera que... Solo estoy pensando en esa dinámica del sube y baja. Es decir, el clamor asciende, el clamor sube, y en razón del clamor, Dios desciende. Es decir, pareciera que está de primera llamada, ¿verdad? Va y lo mandan a llamar a través del clamor, y viene y él actúa. Esa dinámica es exactamente así como yo la planteo, o hay o por los mismos atributos de Dios, de su omnipresencia, Él está actualizado y está siempre presente, siempre descendió en Cristo, por ejemplo.
Posiblemente era la creencia que se tenía también, de que Dios estaba arriba, ¿verdad? Y por eso entonces es que se manejan los términos de esa manera, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos esa teología, pues, ¿verdad? Nosotros creemos que Jesús está en nosotros, pero también está en medio de nosotros. No decimos arriba de nosotros, ni abajo de nosotros, sino en medio de nosotros. Pero posiblemente en esa época, se creía de que Dios estaba también ahí arriba. Y por eso entonces el escritor plantea eso, ¿verdad? Que clama al pueblo, clama. Que Dios no, según el texto, Dios no interviene antes de eso. Pero que la gente sabía de la existencia de Él, sí. Y por eso es que Éxodo comienza haciendo un recuento y viene de Génesis, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el capítulo 1. En este sentido, también es porque es que Dios no facilita al pueblo ciertas cosas, ¿verdad? No lo sé. Hay que descubrirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Nosotros ya sabemos la historia y todo eso. Eso nos facilita. Por eso yo decía el domingo pasado de que es probable que a nosotros nos exijan más, ¿va? Dios. Porque nosotros no estábamos ahí, por ejemplo. Eso de subir y bajar posiblemente es el pensamiento de la concepción de Dios de ese momento. Pero uno puede extraer eso para la actualidad. Una actitud podría ser, Dios sabe mi sufrimiento, ¿y para qué entonces le voy a clamar a Él? Pues, ¿verdad? Si Él ya sabe. Malo que no me atiende, malo que no me hace caso, malo que no interviene en mí. Malo Dios, va. Entonces, el pueblo clama. Antes de eso el texto no dice que el pueblo clamó a Dios, sino que clama a Dios y a raíz del clamor, dice el texto, entonces es que interviene Dios de esa manera determinada que empieza a hacerlo, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? ¿No? Vaya. Muy bien. Entonces, me llama la atención eso, pero ya voy a preguntar. En el versículo 10 se presenta a Moisés, Dios se presenta a Moisés, Dios actualiza a Moisés en la información de la realidad de su pueblo. Y la tercera cosa es que entonces ahí, y solo después de eso, llama a Moisés. En el versículo 10 dice, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Solo hasta esa tercera etapa es que hace el llamado de Moisés. Ven ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué dirían ustedes si Dios los llama a hacer algo parecido? Por supuesto que voy, ¿verdad? Por eso hay que tener mucha empatía con Moisés, ¿verdad? No es nada fácil lo que le está pidiendo, pues. Son tantos siglos de opresión, de esclavitud. A mí me llama la atención que en un momento dice, ajá, sí, voy a ir a los ancianos de allá, ¿verdad? Del pueblo y todo. Y cuando me pregunten quién me envía, ¿y quién le voy a decir yo? Es típico eso. Es normal eso. Es típico ser humano eso. No es ni alguien menos ni alguien más, no. Es alguien promedio. Porque no era nada fácil lo que le estaba pidiendo.
Y fíjense que más adelante Dios va a decir eso, ¿verdad? Que es Dios quien le va a acompañar. Y aún así, no quiere. Lo mismo pasa ahora. Lo mismo. Y con cosas más livianas. No, dame una prueba porque si no, no voy, ¿verdad? O sea, nosotros le queremos pedir pruebas a Dios. ¿O es Dios quien nos tiene que pedir pruebas a nosotros de que realmente creemos en Él? Ese es cuando se invierten los valores, ¿verdad? Dios es Dios. Y por eso digo de que aquí hay cosas que uno puede aprender hasta el versículo 10. Una es que Dios tiene cuidado y tiene respeto para comunicarse con Moisés. Siendo Dios, el Todopoderoso. Eso tendríamos, diga. Buenos días, hermanos, a todos, Dios les bendiga. Si uno, digamos, Dios lo quiere enviar a mí, digamos, promedio, ¿verdad? Yo cómo podría saber si Él me manda de parte de Él o si me han escogido en la iglesia por simpatía o por cualquier otra cosa, ¿verdad? Y entonces, yo voy y Dios no me ha llamado, sino que, o sea, yo me he propuesto o me han puesto, ¿verdad? Y entonces a uno a veces le va mal por andarse poniendo, pero si lo pone Dios, Dios lo va a ayudar a uno en todo lo que pase. O sea, que uno diga, ¿para qué me metí en esto? Pero Dios lo ha puesto, lo va a ayudar, sí. Solamente. ¿Cómo saber la diferencia, verdad? Si son los hermanos que me han metido o es que Dios me ha invitado. ¿Cómo creo que sería el primer paso para averiguar eso? Le pregunto, ¿cuál cree usted que sería el primer paso para averiguar esa diferencia? Yo le pregunto porque he estado en varias iglesias, en varias me han puesto de algo, sí. En algo, ¿verdad? Sí. Y yo me he salido. Sí. Porque hay cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, yo digo, ¿y qué ando haciendo yo metiéndome si no soy llamada del Señor? Y entonces yo fracaso. Sí. ¿Hay algún hermano que quiera colaborar en esto? Va, el hermano Roger y después la hermana. Eso es lo que... ahí está. Fíjese que para el año 2000, a mí me propusieron como candidato al primer vocal de junta directiva. El primer vocal de junta directiva es precisamente el presidente del cuerpo de diáconos. Y la hermana que me entrevistó, yo le dije lo que Moisés dijo. No, hermana, ¿cómo va a creer que yo voy a hacer? Si yo soy campesino, eso se le queda a uno. Si soy campesino, hay hermanos con mucha más capacidad que yo. No, yo no. Bueno, y quedamos. Y el siguiente domingo era la sesión de elección. Y había un hermano que yo esperaba que el hermano dijera, no, pongamos otro. Y resulta que ese hermano que yo esperaba que dijera que se pusiera otro, propuso que se acepte la recomendación de la comisión de nombramiento tal como fue leída. Y yo me quedé, a pararme yo cuando él dijo eso. Y yo me quedé, no sé si Dios me llamó, pero lo que sí sé
es que no fracasé, porque crecí en conocimiento. Lo primero que hice fue que me reuní con Ernesto, con mucho lo recuerdo, con Ernesto Pleites. Él era un jovencito y un viejo, y le digo, mira, fíjate qué tal cosa. Y él me dijo, no se preocupe, que no sé, me levantó el ánimo. Y después me reuní con el abuelo de él, papá de Otto y Ernesto, en una cafetería, nos citamos ahí, mire, fíjese que... Y él me comenzó a decir, mire, yo me he equivocado un montón de veces, así que si usted no se equivoca es que es muy sabio, pero siempre va a ser algo que se va a equivocar. Dios llama, hermano, y lo llama a través de los hermanos, a través del ministerio. Entonces, pero igual yo no dije que sí, sinceramente yo dije que no. Pero resulta que le comento a la hermana Amalia de Ala y le pregunto, fíjese que yo he dicho que no, es que mi hermana no oye, me dijo. Déselo ahí, el micrófono ahí. Es por los hermanos que están conectados. Buenos días, tengan todos hermanos, un gusto estar acá en mi amada iglesia. Fíjese, hermano, que yo pienso en relación a lo que usted está relatando, que si todos los cristianos y todas le pidiéramos al Señor dirección, no fracasáramos para todo lo que vamos a hacer. El problema es que nosotros le pedimos hasta después, que ya estamos en el hoyo. Entonces, en relación a lo que usted está comentando, si el cuerpo de la iglesia nos pusiéramos en oración cuando va a haber elección de pastor, de diácono, de lo que fuera, sí, yo creo que el Señor diría quiénes son las personas indicadas. Porque nosotros los seres humanos siempre nos vamos porque este es más agradable, ¿verdad? O porque tenemos mayor empatía. Pero si nosotros nos adelantamos orándole al Señor, creo que Él sí va a poner las personas indicadas, ¿verdad? Eso es mi manera de pensar, sí, ¿verdad? Y respeto cualquier otra opinión que sea diferente a la mía. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Aquí. Gracias. ¿Cómo saber si es Dios el que me está llamando, así como llamó a Moisés? Por lo menos les voy a decir 3 formas. Número 1, en Hechos 15, cuando se determinó que la ley de Moisés no se debería de obedecer por todos los cristianos, excepto 4 cosas de la ley de Moisés. Los otros 628 mandamientos no tenemos que obedecerlos, pero estos 4 sí. ¿Cómo llegaron a esa decisión? Primero discutieron todos, como hacemos nosotros en una asamblea democrática. El apóstol Pedro habló, el apóstol Pablo habló, Timoteo habló, Santiago, el hermano del Señor, habló. Bueno, hablaron todos. Y después hubo una votación. Y la mayoría es la que determinó eso, que no se obedeciera más la ley de Moisés en el pueblo cristiano. Pero el acta de esa primera asamblea cristiana de Hechos 15 dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Entonces, ¿cómo se conoce la voluntad de Dios? Por el voto de la mayoría. Esa es la primera forma. La segunda forma es la que está en Romanos 2:14, la conciencia. La conciencia es como la voz de Dios en todos los seres humanos. Han hecho investigaciones científicas con normas de la ciencia y todos tenemos conciencia, hasta unos indígenas que no conocen la rueda. Hay en Brasil, en México, en Costa Rica, hay indígenas que no tienen teléfono celular como nosotros, sino que son primitivos, pero ellos tienen conciencia. En China también hay otros. La gente tiene conciencia. ¿Qué quiero dar a entender? Es como una voz de Dios que nos habla en lo más profundo. Y en Romanos 2:14 dice que eso es para despertar a los que están durmiendo. Dice que los judíos tienen la ley de Moisés, entonces Dios les habla a través de la ley de Moisés. Pero todos los que no son judíos y no tienen ley de Moisés, ¿cómo les habla Dios a ellos? Entonces el apóstol Pablo dice, a través de su conciencia. La conciencia les dice qué está bueno y qué está malo.
Entonces, en lo más profundo de uno, la conciencia le dice, acepta ese cargo, o le dice, no aceptes ese cargo. Y si uno no está en paz con uno mismo, en lo más profundo de su ser, sin que nadie más le diga nada, la conciencia es la que le está hablando. Esa es la segunda forma para saber si Dios me ha llamado. Y la tercera y última es psicológica. De la psicología lo tomo prestada. La primera pregunta que uno debe contestar es, ¿puedo aceptar eso? Eso es para despertar a los que están durmiendo. ¿Puedo aceptar ese cargo para el que me están eligiendo? ¿Lo puedo aceptar o no lo puedo aceptar? ¿Sí o no? Conteste. La segunda, ¿quiero aceptar ese cargo? Ya tiene que ver con los sentimientos, ya no con el raciocinio, sino con los sentimientos. ¿Quiero aceptar ese cargo, sí o no? Sí lo quiero aceptar, no lo quiero aceptar, usted conteste. Y la tercera y última es, ¿debo aceptar ese cargo? ¿Sí o no? Y las tres preguntas tienen que contestarlas con sí o con no. Si dos dice sí y una no, entonces no acepte el cargo. Porque las tres tienen que ser contestadas con sí. Les voy a dar un ejemplo. 700 personas se van todos los días ilegales para Estados Unidos. Ay, no les importa morirse en el desierto, el muro, no les importan los narcotraficantes, no les importan los que los esclavizan como trabajadoras sexuales, las violaciones, las muertes, las serpientes, no les importa nada, la gente se va. Y usted se iría para Estados Unidos. ¿Puede irse ilegal para Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Quiere irse ilegal para Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Debe irse ilegal para Estados Unidos? ¿Sí o no? Entonces, las tres preguntas tienen que ser contestadas con sí. Si no, no acepte el cargo. Vaya, tres formas para saber cuando Dios de verdad me llama. Gracias. La primera vez que yo prediqué 7 minutos. José David, ¿cómo se sorprende? Prediqué 7 minutos. Yo me sentí fracasado y quizás no traía para esto. Aunque la labor pastoral, la predicación es una pequeña cosa nada más. Ahora no, ¿verdad? Avancé más y todo. Ahora predico 7 minutos y medio. No, mentira. Pero lo que pasa es que cuando nos invitan, uno debe de preguntar. Me da tiempo de pensar. Me da tiempo de orarle a Dios antes de involucrarse. Porque es probable que nunca lo he pensado, ¿verdad? Y a veces los errores no son fracasos. El no cumplir con algo a cabalidad no es ni siquiera un error, ni es un fracaso. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado con un orden determinado. Les voy a poner otro ejemplo. La primera vez que dirigí la Santa Cena aquí, yo le dije al pastor Carlos, vaya, venga, dígame cómo lo hacen ustedes, ¿verdad? Porque yo venía acostumbrado a hacerlo de otra manera. Pero como cada iglesia tiene su estilo, su manera, su procedimiento. Y entonces yo no quería hacer algo como yo sabía hacerlo. Entonces el hermano Carlos me dijo, si se acuerdan y pueden revisar los videos, yo traía una hojita de papel y la leí ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quería saltarme, ¿verdad? Algo. ¿Por qué? Porque aquí tienen un orden determinado, establecido, ¿verdad? Y yo aprendí dos maneras diferentes. Entonces, me salté la primera vez una parte. Eso es normal. Nadie me dijo nada. ¿Verdad? Cuando uno comete un error,
no es un fracaso. Fracaso es cuando uno se mete en algo y no quiere hacerlo. Entonces yo lo que haría primero es, si alguien me dice, mira, fíjate que queremos que hagas esto y esto y esto, mejor lo voy a pensar. Le pido a Dios. Y tomando en cuenta todo lo que han dicho los hermanos y hermanas, saco una conclusión. Pero lo importante es qué es lo que piensa usted. Eso es lo determinante y si está en consonancia con Dios. Y eso solo se lo puede dar la oración, ¿verdad? La lectura de su palabra. Pero uno no tiene que sentirse fracasado porque no cumplió por ejemplo, lo que acabo de hacer aquí, ¿verdad? Del versículo 7, del 7 me pasé al 9, porque tienen vinculación. Y el 8 tiene como consecuencia de estos dos versículos. No, es que así no se estudia la Biblia. Eso no es error, es una forma nada más, que es libre poder hacerla, ¿verdad? Siempre y cuando uno va respetando la coherencia de eso. Así es que, hermana, cuando este mes o el próximo la inviten para formar parte de algo, piénselo, medítelo, pídale a Dios dirección. Y eso va con todos, me refiero a usted porque usted hizo la pregunta, pero es con todos nosotros, con todos, ¿verdad? Hermanos y hermanas, vamos a terminar dentro de 15 días el capítulo número 3 porque viene la respuesta de Moisés, que es súper chiva, porque es bien existencial, es bien nuestra, ¿verdad? El regateo, ¿verdad? No, ¿y para qué? No, si yo soy incapaz, no, es que yo soy aquí, soy allá. Dios ha visto algo en nosotros que quizás nosotros no nos hemos descubierto a nosotros mismos, a nosotras mismas. Pero si para Dios es bueno, hay que meternos, ¿verdad? En esos rollos, en esas aventuras. Bueno, quiero invitar a alguien. ¿Quién quiere orar para terminar? Vaya, solo con el micrófono. Gracias, muy amable. Oremos. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por este nuevo día que nos has dado. Gracias por estar aquí un domingo más. Bendícenos y guárdanos. Protege a todas las personas y, por favor, danos salud y sánalas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.